¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos a todos. Hemos llegado al final de nuestra serie y creo que hemos ido aprendiendo muchas cosas durante estas semanas, pero todavía tenemos más por aprender el día de hoy. En estas semanas hemos visto cómo Jesús vino a este mundo a destruir en una invasión divina el trabajo del enemigo. También vimos cómo nos recluta para pertenecer a las filas de su ejército. Y no solamente nos recluta, sino que nos da una estrategia. Nos da una estrategia para defendernos, pero también para atacar y recuperar el terreno que el enemigo ha ocupado durante tiempo. Y para eso Él nos ha armado y nos ha provisto de una armadura espiritual con las herramientas necesarias para presentar batalla. El día de hoy vamos a descubrir además que somos soldados santos que tenemos que responder al llamado de Dios diciendo: aquí estoy, envíame a mí. Vamos a orar. Querido Padre, te damos tantas gracias por tanto, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos en esta tierra con un propósito y porque hemos entendido mucho mejor que nos encontramos en medio de una batalla espiritual. Esta mañana, Señor, te pedimos que plantes en lo más profundo de nuestro corazón estas verdades que vienen de tu palabra acerca de esta batalla que se sigue librando, pero también podamos creer con todas nuestras fuerzas que tú eres el Dios creador del universo y que ya has vencido. Gracias por todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En la iglesia en sus inicios, la iglesia como la conocemos como iglesia primitiva, en aquel entonces era una época donde existían muchos extremos sociales, extremos en la política, extremos también en el evangelio. Nadie pensaba en aquel entonces que los nuevos cristianos solamente eran gente buena. Claro que eran gente diferente, claro que era gente buena, pero no era solamente gente buena. De hecho, ellos eran identificados por estar dispuestos a dar su vida por Cristo. Y esto sin importar amenazas, persecuciones, fuego, cruces y leones. Es por eso que en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6, vemos que cuando Pablo y Silas llegan a Tesalónica, la gente dice lo siguiente: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Es evidente que los cristianos ya se estaban forjando una reputación y que a donde quiera que iban, la gente los conocía como revolucionarios que estaban trastornando con el mensaje del evangelio cada lugar donde pisaban sus pies. Ellos, como nosotros, vivían en un mundo lleno de pecado y se estaban convirtiendo en santos. Resulta que los santos se distinguen porque no obedecen los valores de este mundo. Son esas personas que se rebelan llevando a donde hay egoísmo, generosidad. A donde hay violencia, llevan paz. A donde hay temor, llevan confianza. A donde hay odio, llevan amor. Lo que nos lleva al punto número 1 en su programa: la santidad en acción. ¿Cuál creen que es una de las palabras que más escuchan los bebitos y los niños que apenas empiezan a dar sus primeros pasos? ¿Cuál creen que es? No. Nos los empezamos a programar desde bien chiquitos. No. ¿No es así? Y luego nos preguntamos por qué son tan negativos los chiquitos, ¿verdad? Sin embargo, esto es contrastante también con la iglesia, porque muchas veces en la iglesia se utiliza con bastante frecuencia esta palabra. No vayas, no digas, no hagas. Y hay mucho de verdad en la fuerza de estas palabras. No debemos de hacer ciertas cosas que le desagradan al Señor. Debemos de dejar de pecar, debemos de dejar de hacer, de ir, de estar. Pero pregúntense lo siguiente: ¿será que la verdadera santidad, esa santidad apasionante, esa santidad que nos reta a ir más lejos, solamente se trata acerca de no hacer cosas? Una parte es dejar de hacer, pero otra parte es la que nos lleva a hacer. Santiago 4:17 dice:
Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces, no todo se trata de no hacer las cosas, ¿verdad? La misma palabra nos está diciendo, si sabes que tienes que hacer ciertas cosas y no las estás haciendo, entonces también estás pecando. Fíjense, el enfocarte intencionalmente en hacer lo bueno, lo que le agrada a Dios, es uno de los secretos más poderosos para que las cosas malas empiecen a perder su poder. Yo me acuerdo cuando Marco y Karina nos invitaron a ser líderes de jóvenes hace ya 17 años atrás. Éramos unos jovencitos, estábamos apenas comprometidos, mi esposa y yo ahora, y hacíamos un montón de cosas que no le agradaban a Dios. Íbamos a un montón de lugares que no le agradaban a Dios. Y generalmente esto se intensificaba los fines de semana. Ya vivíamos en Cancún, éramos cancunenses, y llegaba el viernes y pues los viernes eran nuestras noches de fiesta donde no hacíamos cosas que le agradaban al Señor, sino todo lo contrario. Pero una vez que decidimos tomar el liderazgo del grupo pequeño de jóvenes y de los grupos pequeños de jóvenes, nuestras prioridades tuvieron que empezar a cambiar. Primero porque éramos incongruentes al no hacer las cosas que le agradan a Dios y luego le decíamos a los chavos, oigan, esto y esto y esto no le agrada al Señor, pero los pastores de jóvenes, pues no tenía mucho sentido, ¿verdad? Entonces, lo primero que tuvimos que hacer Jennifer y yo es decir, hay cosas que vamos a dejar de tener que hacer. ¿Estamos dispuestos? Lo segundo que tuvimos que hacer es algo que se dio de manera bastante natural. Resulta que una vez que nos involucramos en el grupo de jóvenes, empezamos a dejar de tener menos tiempo, menos recursos y menos ánimos para hacer lo que le desagradaba a Dios. Porque los viernes, como se los acabo de decir, que era cuando ya empezaba el rebe, ahora eran los viernes de grupo pequeño en la casa, con los jóvenes. Los sábados, que generalmente eran para conectar los viernes de rebe, ahora eran sábados de misiones. Y entonces, en lugar de estar haciendo cosas indebidas, íbamos que a Leona Vicario, a poner pisos, a hacer techos en casas de personas necesitadas, a las fundaciones, a los hospitales, etcétera. Y luego llegaba el domingo, que generalmente lo utilizábamos pues, para curar la cruda, ¿no? Y los domingos ya no se utilizaban para eso, ahora se utilizaban para ir a la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo las cosas empiezan a perder poder cuando empiezan a hacer las cosas que le agradan a Dios? Sin embargo, les tengo que confesar algo. Ese proceso para mí al principio no era para nada atractivo. Eran cosas que tuvimos que hacer. Y todo esto sucedió porque yo tenía una idea muy distorsionada de lo que significaba la verdadera santidad. Y esto sucedió muchos años atrás, cuando yo todavía vivía en la Ciudad de México. Mi abuela, cuando yo era chiquito, de repente me llevaba a su iglesia. Y era una de esas iglesias donde entrabas y estaba llena de imágenes por todos lados y tenían a todos los santitos en vitrinas, ¿no? Y los santitos, pues cómo se veían, pues muy angelicales, rozagantes, sus cachetitos, vestiditos, ¿no? Ahí encerrados en las vitrinas y con caras angelicales. Y por otro lado había otra cantidad de santitos que se veían con cara de sufrimiento. Entonces lo que a mí me representaban era quererme apartar de todo eso, ¿no? Porque yo decía, bueno, si yo me parezco a algún de uno de estos, ni voy a tener amigos ni novia. Entonces me aparté a máxima velocidad de todo lo que yo tenía por mala idea de santidad y me fui al otro extremo. Con el paso del tiempo regresamos a casa, a los pies de Cristo y empezamos a entender la santidad es una cuestión completamente diferente. Pero al no tener claro el concepto de santidad, nos alejamos de ella porque la vamos distorsionando. Fíjense, si nosotros tenemos una idea equivocada de lo que es la santidad y la creemos lejana o poco atractiva, entonces lo que sucede es que se empieza a paralizar nuestro crecimiento espiritual. Eso fue lo que me pasó de chavo. Y entonces nos empezamos a conformar con una aburrida santidad de omisión. Simplemente nos conformamos con no hacer un montón de cosas. Y está bien, tenemos que dejar de hacer un montón de cosas. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de la mortificación, de matar las cosas que nos alejan de Dios? Y por otro lado tenemos que enfocarnos en la vivificación, que es hacer las cosas que le agradan a Dios. Pero por lo tanto, no nos podemos conformar solamente con dejar de hacer las cosas. Fíjense, como si Pablo hubiera sospechado de nuestros prejuicios, él dijo en Efesios 2:10 lo siguiente: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Él nos hizo, Él nos crea en Cristo para hacer. No nada más para sentarnos ahí ya de criticones, pues yo ya no hago todo lo demás y todos los demás tampoco deberían de estarlo haciendo, ¿no? Y no, y me vuelvo el Grinch del cristianismo.
No, eso no invita a otros cristianos a subirse al barco, a otras personas, que no conocen a Cristo, a subirse al barco. Estamos creados para hacer buenas obras, las cuales Dios ha dispuesto de antemano a fin de que las pongamos ¿en qué? En práctica. Es clarísimo, ¿no? Necesitamos practicar lo que Dios nos ha enviado a hacer. Y para esto tenemos que cambiar nuestra forma de ver la santidad y empezarla a vivir de la forma en la que Jesús lo hizo. Miren, la Biblia no dice mucho acerca de lo que Jesús no hizo. Sabemos más de lo que Jesús sí hizo. Jesucristo fue altamente compasivo. Fue con toda la gente que los demás lo rechazaban, que los religiosos rechazaban. Fue a tenderle la mano a los leprosos. Fue a hablar con las prostitutas. Fue a predicarles a los recaudadores de impuestos que eran altamente odiados. Estaba con los rechazados. Pero no nada más fue compasivo, también fue generoso. Él extendía por cada lugar donde él caminaba su gracia, extendía su amor. También hizo proezas audaces. Predicaba la palabra de Dios, se arriesgaba constantemente, alimentaba a miles de personas, sanaba enfermos, hacía milagros. Esto quiere decir que Jesucristo estuvo asumiendo riesgos todo el tiempo. Porque cuánta gente no lo estaba persiguiendo de manera constante. Lo criticaban, lo agredían, lo querían matar. Asumió riesgos. Y entre muchas otras cosas más que hizo, también vivió una vida altamente sacrificada por los demás. Y veamos cómo culmina su vida en esta tierra, con el mayor sacrificio que se ha hecho jamás. Ese es Jesucristo. El siguiente pasaje nos da una idea de todo esto. Dice Lucas capítulo 4 del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. ¿Se dan cuenta cómo la santidad no se trata solamente de alejarnos del pecado? La santidad en acción se trata de atacar al pecado, se trata de agredir frontalmente al pecado, de declararle una guerra abierta y agresiva contra él. Eso es lo que tenemos que hacer con el pecado en nuestra vida. No tolerarlo, nunca administrarlo, nunca jugar con él, sino subirnos a la batalla y decir: te declaro la guerra en el nombre de Jesucristo. Y nos da miedo y nos sentimos inseguros y a veces sentimos que no lo vamos a lograr. Pero ¿quién habita dentro de nosotros cuando hemos aceptado a Cristo? ¿Vamos solos? Claro que no. ¿Quién habita dentro de nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí, dándote el querer, ¿no? Como el hacer y empujándote a hacer todas las cosas que tenemos que hacer. El tomar por completo y abrazar nuestras disciplinas espirituales, porque también ¿cómo vamos a triunfar en la guerra? ¿Cómo vamos a ir a anunciar las buenas noticias si no tenemos ni idea de qué decirle a la gente? Evidentemente el mejor testimonio, una de las mejores maneras de predicar el evangelio es tu propio testimonio. Pero pues también tenemos que hacer nuestro trabajo y seguirnos preparando y estudiando y leyendo y meditando en la palabra y tener un plan de estudio y seguir creciendo y venir a la iglesia. Y hay muchas cosas que hacer, como hemos visto durante estos mensajes: orar, ayunar, congregarnos, ¿no? Practicar nuestras disciplinas espirituales para ser esos soldados santos, altamente capacitados, soldados de élite que puedan vencer por medio del poder de Dios al pecado y recuperar ese territorio que el enemigo ha ido ocupando en nuestras vidas y en la vida de los demás. De eso se trata la santidad en acción, de ir y dar pelea. A eso somos llamados. Y para lograr esto, tú deberás, punto número 2 en tu programa, confiar en Dios exageradamente. Miren, Isaías descubrió que siempre podemos confiar más en Dios. Isaías era un profeta del Antiguo Testamento. Y resulta que para los profetas hablar en nombre de Dios era altamente peligroso. Y como resultado, las historias de muchos de estos profetas parecen más bien reportes de víctimas de guerra, ¿no? Generalmente les iba muy mal. Sus palabras evidentemente eran desafiantes para la época, para la cultura y porque venían mensaje directamente de la palabra de Dios y era confrontante.
Y por ello sus audiencias estaban acostumbradas pues a criticarlos, a perseguirlos, a tratarles de hacer daño. Por lo tanto, muchos de estos profetas del Antiguo Testamento tenían que irse a esconder al desierto, a lugares solitarios, para poder salvarse el pellejo mientras seguían haciendo la obra, porque no se quedaban ahí escondidos, iban, recuperaban fuerzas, ¿no? Dios les volvió a hablar y regresaban a la batalla. Pero mientras tanto, piénsenlo, ¿ustedes creen que estar en el desierto escondidos y perseguidos era fácil? Era muy difícil. Las compañeras de estos profetas muchas veces eran sus propias lágrimas. Y esto es muy contrastante con nuestro estilo de vida el día de hoy. Porque hay un precio que se tiene que pagar. Y hoy en día, y me incluyo, no le estoy hablando sobre la moralidad extrema, ¿no? De que yo ya la hice y ustedes no. No, todos batallamos con eso porque queremos una cristiandad fácil, sin que se pague ningún precio, sin que haya ningún sacrificio. Y cualquier cosa donde nos empezamos a sentir con ciertos miedos, ciertos temores, que podemos perder ciertas cosas. Ay, no, mejor ya no. No. ¿Cuál era el precio que pagaban toda esta gente? Era altísimo. Isaías cumplía con estos requisitos. Isaías era un profeta que también fue perseguido. Y es en un momento que su visión acerca de la santidad cambia por completo y acepta el llamado, abraza la santidad, se compromete de una forma muchísimo más elevada en su relación con Dios. Y todas las cosas para él cambian. Tiene el momento. Y ese momento de Isaías debería de ser también nuestro momento. Este es un momento en el que él cambia el switch, cambia su forma de pensar y entiende cosas que antes no entendía. Ese momento lo vamos a encontrar en Isaías 6. Y aquí es donde él va a descubrir la verdadera santidad. Estamos en el Antiguo Testamento y él va a tener una revelación de la identidad de Jesucristo. Ok, vamos a leer de Isaías 6, versículo 1 al 8. Dice así: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, y con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: santo, santo, santo. ¿Cuántas veces dijeron santo? 3. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. O sea, hubo un temblor. Dice el profeta: entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Es el título del mensaje de hoy. Aquí estoy, envíame a mí. Fíjense, Isaías, vamos a entender un poquito este pasaje, que cuando lo leemos de primera instancia decimos: a ver, ¿cómo? ¿No? Hay muchas cosas que no nos quedan claras. Pero resulta que encima del trono podemos ver por primera instancia que hay serafinas que se están cubriendo el rostro y los pies. Resulta que los serafines son símbolos de pureza. Ellos son puros, pero no son lo suficientemente puros como para poder mirar la gloria de Dios. Sin embargo, primero cantan: santo, santo, santo es el Señor. Dios solamente no es santo una vez, ni es santo 2 veces, es santo, santo, santo. Es santo el Padre, es santo el Hijo, es santo el Espíritu Santo. Es 3 veces santo. Su santidad no tiene límites, no conoce fronteras. Él es santo.
Por eso es que todo tiembla alrededor. E Isaías también tiembla. ¿Por qué tiembla Isaías? Porque se está reconociendo en ese momento indigno. Por eso él dice, ¡ay de mí! En el hebreo original, la traducción literal de ay de mí es maldito soy. Isaías se da cuenta que a pesar de ser un profeta respetado, que probablemente por la gente que lo rodeaba era considerado como un hombre bueno, delante de la santidad de Dios, está condenado a la muerte, porque sigue siendo un hombre pecador. Pero ¿qué pasa después? El milagro de la gracia. Eso es lo que pasa después. Uno de los serafines vuela hacia él para tocar sus labios con brasas del altar y le dice a Isaías, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Miren, muchas veces no terminamos de aceptar el llamado porque no nos sentimos dignos. Y definitivamente no somos dignos. Por nuestra propia naturaleza estamos completamente descalificados y somos más bien indignos ante la presencia de Dios, ante la santidad de Dios, ante cualquier tarea que nos pueda mandar a hacer Dios. Sin embargo, ¿quién nos ha hecho dignos delante de Él? Su propio Hijo. La sangre de Jesucristo en la cruz nos permite tener esa relación con nuestro Padre Celestial y estar capacitados para llevar a cabo la buena obra. Para este profeta fue eso que tomó del altar, esas brasas que puso en sus labios, que lo purificaron. Para nosotros tenemos algo muchísimo más valioso, que es Jesucristo. Entonces, cuando nos sintamos así descalificados, digamos, bueno, pero es que yo de santo no tengo nada. Si no, pregúntenle a mi esposa y verán. Pero cuando nos preguntamos si has aceptado a Cristo en tu corazón, entonces ya estás en ese proceso de santificación. Y tenemos que abrazar el Evangelio y abrazar la misión que Él deposita sobre nosotros y hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Luego Dios habla y le deja claro a Isaías que esa santificación viene precisamente con una misión. Y es cuando Dios pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Qué contesta el profeta? Envíame a mí. Ahora, de manera convencida, por favor. Qué diferencia, ¿verdad? Envíame a mí, responde Isaías. No, envíame a mí. No, así, envíame a mí, Señor. Y miren, podríamos pensar que eso es relativamente fácil, ¿no? Pues total, el Señor te pregunta algo de esa naturaleza y tú que dices, sí, Señor. Pero ¿realmente es fácil? Porque responder esa pregunta como lo hizo Isaías, fíjense, para empezar, demanda un abandono completo a lo que sea que estés haciendo. Demanda un abandono completo a la estructura de ideas del cómo veías la vida antes de conocer a Cristo y cómo la ves a partir de conocer a Cristo. Porque si antes pensabas que las cosas eran de tal manera y cuando las contrastas contra la palabra de Dios, descubres que las cosas no eran de esa manera. Y hay muchas cosas que uno tiene que empezar a cambiar, muchas cosas que uno tiene que empezar a hacer. ¿Que tienen un precio? Pues claro que sí. Las mejores cosas de la vida tienen un precio muy alto. Y el seguir a Cristo tiene un altísimo precio. Tenemos que creerle a Dios con todo nuestro corazón de manera exagerada. Y miren, el punto de partida para ese cambio, después de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, es empezar a entender un poquito acerca de su diseño, de la misión que tiene para mi vida, del significado que tiene mi vida, del propósito, del destino que tiene mi vida, de sus verdades en mi vida, para que pueda ir modificándose ese sistema de creencias de antes. Porque si no, estamos perdidos. No sucede nada que realmente valga la pena. Cuando realmente confiamos en Él, nos damos cuenta que todas sus verdades, que Él por completo es completamente digno de confianza. Es ahí cuando nuestra confianza en Él empieza a explotar. Cuando crece de manera exagerada, a pesar de sea lo que venga. Fíjense, Mateo 7:24, no está en sus programas ni en pantallas, búsquenlo en su Biblia. Pero en Mateo 7:24 Jesús va a hablar de una persona que construye su casa sobre la arena y otra que la construye sobre la roca. ¿Se acuerdan de esta historia?
Bueno, en este pasaje Jesús va a hablar acerca de la llegada de una tormenta, ¿se acuerdan? ¿Eso qué quiere decir? Para empezar, Jesús dice que va a haber tormentas. En ningún lugar en la Biblia se habla de que no, hombre, es que si ya aceptas a Jesucristo en tu vida, entonces ya no vas a tener ni un solo problema. Es el evangelio de la prosperidad y no es bíblico, es antibíblico. Jesús dice, va a haber problemas, viven en un mundo caído, entonces prepárense. Y va a poner en contraste dos tipos de construcciones. Una casa que es construida sobre la arena y una casa que es construida sobre la roca. ¿Qué simbolizan estas casas? La que está construida sobre la arena es la gente que ha rechazado el evangelio, que ha rechazado a Jesucristo y por lo tanto sus enseñanzas. Y Jesucristo dice que a los dos les van a pegar las tormentas. Entonces, cuando una tormenta le pega a una casa que está construida sobre la arena, ¿qué le va a pasar a esa casa? Se va a caer, se va a despedazar. Es ahí cuando muchas veces nuestra vida está construida sobre nuestras propias creencias sin Cristo. Y por más fuertes que nos sintamos, más seguros de nosotros mismos, por más dinero que tengamos en el banco, por más conexiones que tenemos, de repente llega una de esas tormentas fuertes, todo se cae. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Pues el que te tenía que haber ayudado desde el principio, a quien le tuviste que haber entregado tu vida desde el principio, el que te hubiera dado la dirección desde el principio, en Dios, en su Hijo Jesucristo. La otra casa es muy diferente. Asemeja a la gente que ha aceptado a Cristo en su vida y que ha aceptado por lo consiguiente sus enseñanzas. Y esta ilustración nos enseña que cuando lleguen las tormentas en tu vida, ¿están pasando alguna tormenta? Ay, miren, casi ninguno, qué maravilla, ¿no? Padrísimo, ya llegarán, no se preocupen, ¿no? Pero cuando estás pasando una tormenta y tu casa está sobre la roca, entonces pues sí, va a llegar y a lo mejor me rompe unas ventanas, la puerta queda medio chueca, la pintura sale volando. Digo, nosotros estamos bien acostumbrados a los huracanes, por acá ya estamos bien entendiendo el ejemplo, ¿no? Pero la casa bien construida permanece sobre la roca, no se destruye. Podrá quedar medio amolada, pero luego se repara y la casa sigue en pie. La casa sigue en pie. Eso es lo que logra la santidad. La santidad, el proceso de santidad nos permite visualizar los problemas y decir, ahí viene una, ¿no? Acá nos avisan de los huracanes. Antes nos avisaban como con una semana, pero ahora ya nos dicen, ya lleguen 2 días, ¿no? Entonces, agárrense. Y ya sabemos qué hacer. Acá estamos muy bien educados para el tema de los huracanes, ¿no es así? Ya cuando llegan, pues acá casi no hay gente que pierde la vida, no pasan grandes tragedias, ¿no? Estamos preparados para enfrentar esos problemas. Bueno, la santidad funciona más o menos así. Ya estamos preparados, estamos revestidos con la armadura de la justicia, estamos caminando en santidad, estamos llevando a cabo nuestras disciplinas espirituales, estamos subidos en ese proceso y cuando llegan los problemas, estamos seguros ¿en quién? En Cristo. No en nosotros, en Cristo sí estamos seguros. Y miren, lo que nos cuesta mucho trabajo entender es que la verdadera santidad, ¿sabes cómo llega? A través de la muerte. La verdadera santidad llega a través de la muerte porque su objetivo es la resurrección. Dios insiste una otra vez en hacernos criaturas nuevas. Y para convertirnos en nuevas criaturas, ¿qué creen? Tenemos que morir a nuestra antigua forma de vida. Por sus obras los conocerás. Acuérdense que la salvación no viene por obras para que nadie se jacte. Pero luego que recibimos esa salvación por gracia, sin merecérnosla, ¿no? Jesucristo pagó el precio, pero luego debe de haber algo que atestiguemos de que hay un cambio en nuestro corazón. Es por eso la frase de que hay mucha gente que cree, pero en realidad no cree. Entonces pongamos nuestras obras en contraste contra la palabra de Dios y veamos cómo nos está yendo. Porque no nos juguemos el volado de ¿seré salvo o no seré salvo? Porque acuérdense que aquí todos nos vamos a morir. Y nos estamos jugando un volado eterno. ¿No eso les hace temblar las rodillas un poquito? Nuestra condición espiritual. ¿Realmente seré salvo? ¿Realmente le habré entregado mi vida a Jesucristo? ¿Realmente tengo asegurada mi salvación con el Padre en el cielo? Porque si no está ahí, va a estar asegurada en otro lado. Hay que poner mucha atención.
abrazar este proceso de la santidad y asemejar nuestra vida, nuestro carácter contra la palabra de Dios. Miren, la verdadera vida cristiana no es segura en este mundo. La verdadera vida cristiana conlleva un montón de riesgos y tiene un alto precio que debe de ser pagado. Al mismo Dios, ¿qué le costó? Su propio Hijo. Y luego queremos que a nosotros no nos cueste nada. Esa no es la verdadera cristiandad. Seguirlo tiene un precio también. Hay una historia de un hombre que se llamó John Gibson, que junto con su esposa, él estaba dispuesto a dar la vida por la evangelización, por llevar a Jesucristo a las islas del Pacífico Sur. Resulta que estas islas no eran solamente unas islas ahí donde él iba a tener que hacer sacrificios con su familia y dejar la ciudad, la comodidad de su casa, para irse a una isla calientita, ¿no? Y lleno de incomodidades y humedad. No, estas islas estaban llenas de tribus caníbales, de los que se comían a la gente. Y aún así, se van para allá. Su esposa Mary y su bebecito, en un momento dado, enferman en esas islas de unas fiebres tremendas y no pueden ser atendidos ni salir de las islas porque estaban en ese momento rodeados por las tribus caníbales. La cosa se pone peor y pues la historia termina en una situación muy triste. Su esposa fallece y también su bebecito. Y a lo mejor uno, como yo, podría decir, pues ¿saben qué? Yo ya me voy a mi casa, ¿no? Hice todo el esfuerzo y mira cómo nos fue y a lo mejor nos enojamos con Dios, hacemos nuestro berrinche, agarramos nuestra backpack y yo ya me voy. Pero este hombre verdaderamente estaba comprometido con el evangelio. Entonces sí se fue para retomar fuerzas y para regresar con más fuerzas. Entonces regresa a estas islas del Pacífico y empieza a hablar con los caníbales, y los caníbales varias veces se lo trataron de cenar. Pero milagrosamente lograba escapar, ¿no? Y se volvía a ir y ya no regresaba nada más con más fuerzas, sino regresaba con equipos de misioneros. En uno de esos viajes fue a reclutar a otro equipo de misioneros a Australia y van de regreso para construirle casas a los niños caníbales. Y en el viaje, un capitán del barco tiene una conversación con John y con su equipo de misioneros y la realidad es que los está tratando de persuadir, porque el capitán conocía a esas tribus y les decía, oigan, ustedes están como que medio mal de la cabeza, lo que me hace recordar a la iglesia primitiva. Estos que ya llegaron a trastornar el mundo, ¿no? La demás gente no los entendía, pues algo así está pasando acá. ¿No? El capitán no entiende qué está pasando en la cabeza de estas personas, están locos, se los van a comer. Se van a morir tarde o temprano, van a dar su vida en ese lugar. Y fíjese lo que responde John junto con sus misioneros. Dice, nosotros morimos mucho antes de zarpar. ¡Wow! ¿Te imaginas que te levantaras por las mañanas y pudieras decir algo así? Yo he muerto antes de que mi vida zarpe en este día, que va a tener tentaciones, tribulaciones, amenazas, conflictos, situaciones conmigo mismo, situaciones con los demás, pero yo he muerto a esa vieja naturaleza. Y hoy puedo gozar de un dominio propio que la demás gente no entiende. Hoy puedo gozar de una paz sobrenatural que la demás gente dice, pero mira el tremendo problema que tienes y tú tan tranquilo, porque sabes que Dios está en control. Porque cuando llegue el enemigo y esté ahí duro y dale, tú estés pero bien armado con tu armadura espiritual y al otro le reboten las balas así, porque está seguro en Cristo. ¿Se imaginan que podrías decir todos los días, he morido, perdonen ustedes, es que ya los vi muy serios, he muerto antes de zarpar? Imagínate que pudieras decir esta frase antes de partir con el Creador. Dile, Señor, estoy listo para zarpar y di mi vida en esta tierra por amor a ti. Pablo lo dice así en Colosenses 3, 1 al 3, luego me salto del 5 al 10 y luego al 12 porque si no va a ser larguísimo. Dice así, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Por tanto, hagan morir. Aquí vienen las cosas que tenemos que matar, que mortificar, que dejar de hacer. Tenemos que matar esas cosas. Pongan atención. Todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Y algunos de ustedes dirán, bueno, pues yo no batallo mucho con algunas de estas cosas. La mayoría en algún aspecto entramos, si no es que en varios o en todos, pero luego ahí viene un traje para cada uno de nosotros. Dice en el versículo 6, por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto. Y escuchen las que sigan. Enojo. ¿Hay enojones aquí? Yo. Ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Entonces, si no entraste en inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos o avaricia, también hay para ti enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. ¿Ya se acomodaron en alguna? Bueno, estas son las cosas en las que tenemos que abandonarlas, las tenemos que matar. Dios tiene la capacidad de matarlas en nosotros por medio de su Espíritu. Y sí podemos abandonar todas esas cosas, aunque parezca que te tienen sometido y esclavizado. Porque Dios tiene todo el poder para hacerlo. Confía en Él. Abraza su palabra, abraza el Evangelio. Comprométete de verdad y verás qué cosas asombrosas pasan en tu vida. Versículo 9. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Él nos va revelando un montón de cosas acerca de nuestro Creador, pero también tenemos que estudiarle, empaparnos de Él, ¿no? Porque entre más conocemos acerca de Él, más nos enamoramos de Dios. Versículo 12, por lo tanto, ayúdenme con este por favor, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Las cosas, algunas de las muchas cosas que tenemos que hacer. Afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. No, John, junto con sus misioneros, evidentemente habían muerto a un montón de cosas y habían dado vida a un montón de otras. Por eso estaban haciendo los sacrificios que estaban haciendo. Pablo lo hizo. Moisés lo hizo, Esther lo hizo, David lo hizo, José lo hizo y un montón de nuestros héroes bíblicos lo hicieron. ¿Y cómo terminaron sus vidas? A pesar de que al principio decías, no hombre, mira, pobre José, ya lo aventaron sus hermanitos al hoyo y luego lo sacan y lo venden y a la cárcel y luego lo corrotean y luego lo quieren matar y luego lo juzgan y todo, bueno, puras injusticias. Pero al final de su vida, ¿qué pasó con él? ¿De qué manera lo utilizó Dios? Si Él lo utilizó, ¿por qué a ti no? Porque Él se comprometió, porque estuvo dispuesto a pagar el precio, porque fue aprendiendo, porque cuando lo aventaron al agujero no era el mismo que cuando se encontró a sus hermanos muchos años después en el palacio del faraón y les perdonó la vida. Y no solamente a ellos, sino gracias a su influencia se salvaron miles de millones de personas porque fue utilizado por Dios. Así como John fue utilizado por Dios para salvar muchas almas del ardor del infierno. Esa es la misión. ¿Ustedes ven injusticias alrededor? ¿Quién no? ¿Hambre alrededor? ¿Oscuridad? ¿Abusos? ¿Delincuencia? ¿Asesinatos? ¿Secuestros? ¿Robos? Prendan el radio mañana un ratito en la mañana y tenemos, bueno, para todo el mes en 5 minutos. Ese es el mundo donde vivimos. Hay muchas cosas contra las cuales vamos a poder luchar. Hay otras que a lo mejor no podemos hacer mucho. Pero hay una cosa que sí somos llamados a hacer. Somos llamados a ir y predicar las buenas nuevas. Para eso necesitamos decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Para que nos quede un poquito más claro, vamos a ver el siguiente video.
see it. I don't get it. The fulfillment of the promise. I don't see it down here in the middle of the fear. What hope can remain in the depth of this pain? I don't see it. The earth is groaning night and day. A song of human slavery, of dark disease and poverty, of children in captivity. God, that's the sound that comes to me. Are you still far away on high? Still staring out at that empty sky? Still reaching out with that longing hand? I hear no voice and I don't understand. I know about theology. I know you gave your son for me. I know you're wrapped in mystery. I get invisibility, but I still see their misery. I hear their voices haunting me, saying, who will come and set us free? Who will come and set us free? Who will come and set us free? Here am I, send me. Here am I. Send Aquí me. estoy yo. Envíame a Nandito mí. ako. Ipadala mo Liebenick. ako. Stuurman. Này con đây. Hãy sai con đi. Here am I. Labig. Here am Claro. I. Heme aquí. Envíame a mí. 我家上万 Ya. 我很懂 Pagkabe, adiare, ano. Here am I. Send Here me. am I. Liebenick. Send me. This is my Father's word. Here am I. Send me. The battle is not done. Her Anna. Jesus died. Shall 我家 stand. 哇 Earth and heaven be one. Here am I. Nandito ako. Hier is ek. Here am I. Ndidi Pano. Here am I. Maroham Bifrost. Heme aquí. Her Anna. 내가 여기 있나이다. Here am I. Here am I. Cuánta necesidad hay en este mundo, ¿no es así? No podemos hacer todo por todos, pero sí podemos hacer lo más importante. Podemos ir y compartir la palabra de Dios. Debemos ir y compartir la palabra de Dios. Esta mañana me gustaría que las personas que les gustaría aceptar ese llamado, desde ahí, desde su lugar, y de una manera profunda y sincera, levanten su mano y todos juntos digamos: aquí estoy, envíame a mí. ¿Listos? Aquí estoy, envíame a mí. Tenemos la oportunidad de trabajar de una manera organizada en la iglesia de Dios. Hay mucho trabajo que hacer. Algunos de ustedes han sido víctimas, algunos victimarios, pero si has aceptado a Cristo en tu corazón, hoy puedes ponerte esa ropa nueva, dejar atrás el pasado,
revestirte con la sangre de Jesucristo, tomar esa armadura, tomar esa espada y hacer tu parte en la invasión divina que Jesucristo inició hace más de 2000 años, cuando dio su vida en la cruz y resucitó. Él ya ganó. Somos soldados de un ejército comandado por el Dios del universo. No hay oportunidad en la que Él pierda. Satanás no tiene ninguna oportunidad en este mundo ya. Fue derrotado. Sin embargo, quiere neutralizarte. Quiere mandarte a la banca. Quiere que dejes de hacer tu trabajo. Extender el reino de Dios. No se lo permitas. Defiende el territorio que es de nuestro Señor, para que el día de mañana estemos ante la presencia de Dios y digas: yo te compartí a ti la palabra de Dios. Y esa persona te diga: gracias, porque tú fuiste el que inició mi camino de santificación. Y hoy estamos celebrando junto a nuestro Señor. Vamos a orar. Querido Padre, gracias, Señor, por tanto. Gracias, Padre, por esto, por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos tienes en esta tierra con un propósito tremendamente grande, Señor, que se trata muchísimo más allá de estar buscando ser felices, sino de ir y dar batalla en la guerra celestial que se está llevando a cabo en este preciso momento, en el universo, en esta tierra en especial. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has abandonado y porque nos proveíste de un redentor, de un salvador, de un comandante, Padre. Nos proveíste de tu Hijo Jesucristo y también nos has proveído del espectacular Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque no estamos solos en esta batalla y porque contigo todo es posible. Te amamos mucho y queremos tener una vida que tenga impacto en esta tierra. Gracias, Señor, por darnos significado, propósito y un destino. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.